Hay lugares que no necesitan llamar la atención para ser inolvidables. Asturias es uno de ellos. Antes de recorrer sus pueblos y su costa, hay un lugar donde merece la pena detenerse. Covadonga no solo forma parte de la historia de Asturias, para muchos representa también el origen de su identidad. Pero Covadonga es mucho más que un lugar histórico. Basta con ascender unos kilómetros para comprender por qué este rincón de Asturias permanece en la memoria de quienes lo visitan. Entre montañas, praderas y lagos de origen glaciar, la naturaleza parece marcar aquí su propio ritmo. Pero Asturias apenas acaba de empezar a mostrarnos todo lo que tiene por ofrecer. Desde las montañas de Covadonga, nuestro viaje nos lleva hasta Ayes, un pequeño pueblo situado en el concejo de Peñamellera Alta. Aquí el ritmo de la vida parece seguir marcado por la naturaleza. Las calles tranquilas, las casas de piedra y el paisaje que lo rodea conservan la esencia de la Asturias rural, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Pero si existe un lugar donde el aislamiento ha contribuido a preservar su identidad, ese es Bulnes. Escondido en el corazón de los picos de Europa, Bulnes fue durante décadas uno de los pueblos más aislados de España. Hasta la inauguración del funicular en 2001, la única forma de llegar era a pie, recorriendo un sendero de montaña que todavía hoy conserva todo su encanto. Quizá por eso, pasear por sus calles transmite la sensación de haber viajado a una Asturias que apenas ha cambiado con el paso del tiempo. Pero Asturias también se descubre siguiendo el curso de sus valles, hasta que, casi sin darnos cuenta, las montañas dejan paso al mar. Nuestro siguiente destino es Ribadesella, una villa marinera donde el río Sella se encuentra con el mar Cantábrico. Conocida por su paseo marítimo, su casco histórico y el famoso descenso internacional del Sella, esta localidad combina la tradición pesquera con una de las imágenes más representativas de la costa asturiana. Conocida por su paseo marítimo, su casco histórico y el famoso descenso internacional del Sella, esta localidad combina la tradición pesquera con una de las imágenes más representativas de la costa asturiana. Pasear por sus calles es descubrir balcones llenos de flores, casas con siglos de historia y una estrecha relación con el mar que sigue marcando la vida de sus habitantes. Nuestro recorrido continúa en Gijón, una ciudad donde el mar forma parte de la vida cotidiana. Su historia se remonta a la época romana, pero hoy combina ese legado con un ambiente moderno, amplias playas y un paseo marítimo que invita a descubrirla sin prisas. En Gijón, el mar no es solo parte del paisaje, es parte de la ciudad. Desde la playa de San Lorenzo hasta el cerro de Santa Catalina, Gijón ha sabido crecer sin perder la estrecha relación que siempre ha mantenido con el Cantábrico. Pero Gijón también guarda uno de los edificios más sorprendentes de toda Asturias.
La Laboral fue concebida originalmente como una universidad laboral y con sus más de 270.000 metros cuadrados continúa siendo el edificio civil más grande del país. Hoy, convertida en un espacio dedicado a la cultura, representa una de las transformaciones más interesantes del patrimonio asturiano. Nuestro viaje continúa siguiendo la costa cantábrica, donde el paisaje vuelve a transformarse entre acantilados, pequeñas calas y pueblos que han vivido siempre de cara al mar. Entre todos ellos, hay uno que destaca por su inconfundible silueta: Cudillero. Construido sobre la ladera de una montaña, Cudillero parece un anfiteatro natural orientado hacia el puerto. Durante siglos, la pesca fue el motor de la vida en este pequeño pueblo, y todavía hoy sus estrechas calles, sus casas de colores y su ambiente marinero conservan gran parte de ese carácter. Recorrer Cudillero es perderse entre miradores, escalinatas y rincones que invitan a detenerse sin mirar el reloj. Llegamos a Cadavedo, un pequeño pueblo donde la tranquilidad del paisaje parece formar parte de la vida cotidiana. En lo alto del acantilado se alza la Ermita de la Regalina, uno de los lugares más emblemáticos de esta costa y un magnífico mirador sobre el mar Cantábrico. Desde aquí, la vista se extiende entre praderas, acantilados y playas que reflejan la belleza más serena del litoral asturiano. Antes de llegar a Luarca, hacemos una breve parada en la playa de Cueva. Rodeada de acantilados y naturaleza, representa esa Asturias donde el mar sigue siendo el auténtico protagonista. Muy cerca de aquí aparece Luarca, conocida como la Villa Blanca de la Costa Verde. Construida alrededor de su puerto pesquero y rodeada de colinas, Luarca ha vivido durante siglos estrechamente ligada al mar. Sus calles empedradas, sus casas blancas y el ir y venir de las embarcaciones conservan el carácter de una villa que ha sabido mantener su identidad con el paso del tiempo. Hay pueblos que parecen crecer de espaldas al mar. Luarca hizo exactamente lo contrario. Toda su historia, su puerto y sus calles parecen mirar hacia el Cantábrico, recordando que aquí el mar siempre ha sido parte de la vida cotidiana. Desde aquí se aprecia la esencia de Luarca. El puerto, las casas que ascienden por la ladera y el viaducto ferroviario que cruza el valle, formando una de las panorámicas más emblemáticas de la costa asturiana. Nos despedimos de Luarca desde el faro y el histórico cementerio. Dos lugares que desde hace generaciones observan cómo el Cantábrico sigue marcando el ritmo de esta villa marinera. Dejamos atrás la costa para regresar al corazón de Asturias. Nuestro viaje nos conduce ahora hasta Oviedo, la capital del Principado, y una ciudad donde la historia está presente en cada rincón. Fundada en el siglo VIII, Oviedo ha desempeñado un papel fundamental en la historia de Asturias y de España. Sus calles peatonales, sus plazas y su casco antiguo invitan a recorrer una ciudad que ha sabido conservar su patrimonio sin renunciar a la vida moderna. Aquí conviven edificios históricos, esculturas al aire libre y una tradición gastronómica que forma parte de la identidad asturiana. Pasear por Oviedo es descubrir una ciudad tranquila, elegante y profundamente ligada a sus raíces.
Pero para comprender el verdadero origen de Oviedo, hay que mirar un poco más atrás en el tiempo. A pocos minutos de Oviedo, el tiempo parece detenerse. Santa María del Naranco fue construida en el siglo IX como palacio del rey Ramiro I, y siglos después se convirtió en uno de los mayores símbolos del prerrománico asturiano. Hoy, más de 1000 años después, sigue siendo testigo de una de las etapas más importantes de la historia de Asturias. Muy cerca de Santa María del Naranco se alza San Miguel de Lillo. Más de 1000 años después de su construcción, este pequeño templo sigue recordando el extraordinario legado del antiguo reino de Asturias. Nuestro viaje por Asturias llega a su fin, pero hay lugares que permanecen con nosotros mucho después de haberlos dejado atrás. Asturias es uno de ellos.